bendiga a todos y todas ustedes. Aquí agradecemos al Creador de la vida por la gran oportunidad que nos da esta mañana. Bendecimos, nos sentimos contentos, nos sentimos regocijados, alegres. Nuestra hermana Mariana, que fue la que nos dio la lectura en esta mañana, sin embargo, la hermana Mariana se va a sentir muy contenta, muy regocijada, porque va a decir el texto más conocido de la Biblia, que es Juan 3:16. Se lo conoce de una manera extraordinaria. Amén. Bien, téngalo ahí, hermana. De todos modos, usted lo va a decir cuando terminemos ya toda la actividad, porque lo vamos a hacer en oración. Oye, hermana, Juan 3:16. Téngamelo ahí, en el nombre de Dios. Bien, nos gozamos entonces, nos alegramos. La lección del día de hoy se llama Consulta al Altísimo en lo que vayas a realizar. Consulta al Altísimo en lo que vayas a realizar. Y vamos a notar por qué es necesario consultar a Dios en lo que vamos a realizar. Lo primero que ustedes tienen que percibir es que tenemos que consultar a Dios antes de realizar la actividad, no después. Porque a veces queremos que Dios nos arregle las cosas que nosotros hemos echado a perder. Ay, Señor, ahora quiero que me arregle. No, es antes de iniciar, para poner todas las situaciones en manos del Señor. En Juan 16:13, aquí le dice el texto, Juan 16:13. Adelante, Miriam, escuchen lo que dice. Quiero comenzar por ahí. Juan 16:13. Esto lo hará porque no nos han conocido, ni al Padre ni a mí. Ok. Resulta, mi amado hermano, en Cristo Jesús, que nosotros necesitamos conocer tanto al Padre como al Hijo. ¿Y cómo lo vamos a conocer? Mediante la acción del Espíritu Santo. Si nosotros no tenemos la guiatura del Espíritu Santo, nada podemos hacer. Es como un soldador que va a soldar y no tiene electrodos. ¿Cómo va a soldar? Como alguien que vaya a sembrar y no tiene la semilla, no tiene nada. Como alguien que vaya a hacer la torta y no tiene la harina. Entonces necesitamos tener lo esencial para nuestra vida. ¿Cuál es lo esencial? La acción del Espíritu Santo. Ahora bien, consultar a Dios siempre se ha consultado desde tiempos antiguos. Siempre. Nosotros en la primera lectura que hicimos, vimos, vamos a la primera lectura que hicimos, que está en el libro de Éxodo, en el capítulo 18. Y aquí, mi amado hermano, vamos a destacar algunos elementos muy importantes. En el libro de Éxodo, el capítulo 18, venía la gente a consultar a Dios, a Moisés. Imagínense, Moisés solo, y tenía que atender durante todo un día todo el pueblo. Imagínense esa cola de gente que había ahí. Padre celestial, dígame el último en un desierto, ¿cómo le caería el sol así? Pero tenían que estar esperando, y ese pobre Moisés dando consejos y consejos, estaba más cargado que un psiquiatra, que un psicólogo, que cualquier otro, porque imagínense la cola, y bebiendo agüita y esperando que todos terminaran a resolver. Pero venían a consultar a él. Cuando lo vio Jetro su suegro, fíjense lo que le pregunta, verso 14, 14. Viendo el suegro Moisés todo lo que él hacía con el pueblo, dijo: ¿qué es lo que estás tú haciendo con el pueblo? ¿Por qué te sientas tú solo y todo el pueblo está delante de ti desde la mañana hasta la tarde? Desde la mañana hasta la tarde. Entonces decía:
Moisés respondió a su suegro, porque el pueblo viene a mí para consultar a Dios. Venía para consultar a Dios. Siempre es necesario dar soluciones. Entonces, le dicen, no, tú estás solo, eso no se puede hacer, te vas a enfermar tú, te vas a enfermar el pueblo. Busca personas, pero mira las personas, las cualidades de las personas que tienen las características para poder aconsejar. Por eso, ojo, no todos son consejeros. No todos son consejeros. Tenemos que saber quiénes nos van a aconsejar. ¿Saben a quiénes tenían que buscar? Escuchen bien lo que le dijo las recomendaciones que le dio. Versículo 21 dice: escoge tú entre el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad y que aborrezcan la avaricia. Estas eran las 4 cualidades que tenían que tener los consejeros. Y a ellos los van a colocar por jefe de qué? De millares, de 500, de 100, de 1000 y hasta de 10. Y se va a resolver el problema. Eso iban a ser los consejeros. Pero tenían que tener esas 4 cualidades. Por eso, no a todos les pueden pedir consejos, porque hay algunos que aconsejan mal. O quieren buscar soluciones, no tienen las soluciones. Tienen que tener, al mínimo que sea, estas 4 condiciones: temerosos de Dios, varones de virtud, que aborrezcan la avaricia, es decir, que no les guste la avaricia. Estas son las cualidades. Ahora bien, hermano, su lectura, por favor. Lucas 10, 26. Ajá. 25. 10, 25 a 28. 25 al 28. Entonces un doctor de la ley se levantó y para probar a Jesús le preguntó: Maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Jesús le contestó: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lo lees? Él respondió: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y todo tu entendimiento, y a tu prójimo como a ti mismo. Jesús le dijo: has respondido bien, haz esto y vivirás. Muy bien. Ahí se hizo una consulta. ¿Quién estaba consultando? Así fuera por lo que fuera, pero vino a hacer una consulta. Un doctor de la ley, de los que más sabían, de los fariseos más puñaleados. Sin embargo, ¿quién es el que tenía el máximo conocimiento? Jesús. Que le dice: maestro, ¿qué debo hacer para hacer? Para hacer. Lea la pregunta, pero vean si están pendientes. Están pendientes de la lectura. Léela otra vez. Vean lo que le preguntó, lo que le consultó. ¿Qué le dijo? ¿Qué debo hacer para heredar la vida eterna? ¿Qué debo hacer para heredar la vida eterna? Esa fue la consulta. Y en eso nosotros necesitamos saberlo. Hermano, cuando leemos tenemos que estar pendientes del que lee el otro, ¿no? Para nosotros situarnos. ¿Qué debo hacer para heredar la vida eterna? Esta fue la consulta que le hizo a Jesús. Y Jesús le dijo: pero es que tú tienes la respuesta. La respuesta ya está en la Biblia. ¿Qué dice el Señor? Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón y con toda tu fuerza, y al prójimo como a sí mismo. Ya lo sabía, pero a veces pasamos por encima de las cosas, sabiendo, hay que estar presentes. Entonces, a Jesús también de consultarnos. Si usted quiere saber qué debe hacer para la vida eterna, ahí está en la Biblia. Pero les decía que esta consulta la ha hecho a través de generaciones en generaciones. Esto es muy importante. Yo quiero que me lean a quién le tocó 1 Samuel 9:9. ¿A quién le tocó 1 Samuel 9:9? ¿A nadie? Nadie. Bueno, lo leo, lo voy a leer yo. Lo voy a leer yo para que ustedes se den cuenta qué pasa aquí. 1 Samuel 9:9 dice así:
Dice así. Ojo, este es el caso cuando mandan a Saúl a buscar los animales que se habían perdido. Entonces, voy a leer del 8 hasta el 10, por favor, dice. Entonces volvió el criado a responder a Saúl diciendo: he aquí se halla en mi mano la cuarta parte de un ciclo de plata. Esto daré al varón de Dios para que nos declare nuestro camino. Ojo, voy a 9, dice. Antiguamente en Israel, cualquiera que iba a consultar a Dios decía así: venid y vamos al vidente, porque hoy él se llama profeta, entonces se llamaba vidente. Dijo entonces Saúl a su criado: dice bien, vamos. Y fueron a la ciudad donde estaba el varón de Dios. Oigan bien, dice que fueron a consultar a quién, al vidente. Esto es algo que se ha hecho de generación en generación, consultar a Dios. Y yo pregunto, ¿usted consulta a Dios? ¿Consulta usted a Dios? ¿O deja que usted pase las situaciones para hacer esa consulta a Dios? Hermano, si ese era algo que se hacía de generación en generación. Y en hebreo, consultar a Dios es la palabra darax. La palabra darax significa indagar, significa buscar a Dios, significa examinar y descubrir su voluntad y su propósito. O sea, ¿cuál es la voluntad y cuál es el propósito de Dios? Porque a veces lo que Dios quiere no es lo que yo quiero. Y si nosotros consultáramos a Dios, le damos la pregunta: el negocio que usted hizo, donde fracasó, dice usted: ay, ¿qué pasó? La esposa que usted tiene, diría usted: si es la esposa que yo quería, o era otra, o era el esposo. ¿Lo consultó a Dios? La profesión que tenía era o no era, el negocio que era o no era, los hijos que tenía 1, 2 o 3 eran o no era. ¿Por qué? Porque no consultamos a Dios. Tenemos que consultar a Dios antes de hacer las cosas. Y a veces nos llevamos grandes chascos. ¿Por qué? Porque no somos capaces de acercarnos a Él. Vean, Saúl entonces fue ungido como rey. Fue ungido como rey Saúl. Pero entonces, ¿qué sucedió? Por más de valor que tenía ese hombre, vino alguien que se llamó David. Y vino David, un hombre del Señor, y defendió a los filisteos. Mató a Goliat. Y vamos a ver qué dice en 1 Samuel 23, del 1 al 5. Vamos a recordar dónde hicimos esa lectura. Bueno, Jorge, recuérdame dónde hicimos esa lectura, por favor. Léalo en voz alta. Porque a nadie se lo dio, ¿verdad? 1 Samuel 23, del 1 al 5. Que es importante esto, es demasiado importante esto, mi amado hermano. Y de ahí en adelante vamos a trabajar. 1 Samuel 23, del 1 al 5. Cuando tú me dices. Avisaron a David que los filisteos combatían a Keila y robaban las eras. Entonces David consultó al Eterno: iré a combatir a esos filisteos. Y el Eterno respondió: ve, iré a los filisteos y libra a Keila. Pero los que estaban con David le dijeron: aquí en Judá estamos con miedo, cuando más si fuéramos a Keila contra el ejército filisteo. Entonces David volvió a consultar al Eterno y el Señor respondió: desciende a Keila, que yo entregaré a los filisteos en tus manos. Sigo. Hasta ahí. Vean, Saúl era el rey. Pero ¿por qué la gente fue a David?
Hágase esta pregunta. Saúl era el rey. ¿Y por qué la gente fue allá a buscar a David? Porque Saúl, en vez de estar dedicado consultando a Dios, ¿a quién estaba persiguiendo? A David. ¿Por qué lo estaba persiguiendo? Porque se molestó porque dijeron, Saúl mató a 1000 y David a su 10.000. A veces nosotros, en vez de estar consultando a Dios, estamos con nuestra mente ocupada en otras cosas, a ver cómo le hacemos daño al enemigo, o cómo le hacemos daño a otras personas que lo vemos más progresiva, o cómo avanzar. Dios mío, qué cosas tan tristes. Entonces fueron a consultar. El que tenía que resolver el problema era ¿quién? Saúl. Sin embargo, fueron a buscar a David. ¿Y David qué dijo? No dijo, este problema no es mío, sino dijo, no, yo voy a consultárselo a Dios. Voy a subir a Keila, ¿subo? Sí, sube. ¿Pero me van a matar? No, te voy a dar la victoria. ¿Pero qué sucedió? Ahí estaba la gente, estaba el pueblo y decía, no, pero tenemos mucho miedo, los de Keila son más valientes. Entonces Saúl volvió a reafirmar por segunda vez, Señor, ¿yo subo a Keila o no subo? No es que dudó, sube porque la victoria es tuya. La victoria es tuya. Entonces, si usted tiene miedo de lo que vaya a hacer y si no, consulte a Dios. Consúltele a Dios. Todo lo que vayamos a hacer, consultémoslo al Señor. Tomemos eso para que nuestras decisiones tengan esperanza de vida, que fue lo que dijimos la semana pasada. Adelante, hermano, por su versículo, en el nombre de Dios, porque me interesa mucho el versículo suyo. Amén. Adelante. Y ellos dijeron a Jeremías, Jehová sea entre nosotros testigo de la verdad y de la lealtad. Si no hiciéremos conforme a todo aquello por lo cual Jehová, tu Dios, te enviaré a nosotros. Sea bueno o sea malo, a la voz de Jehová, nuestro Dios, al cual te enviamos, obedeceremos, para que obedeciendo a la voz de Jehová, nuestro Dios, nos vaya bien. Muy bien. Ese era el caso de Jeremías. Estaba el pueblo en cautividad. Y era necesario que escuchar la voz de un profeta. ¿Quién era ese profeta? Jeremías. Entonces fueron allá y le dijeron, aquí estamos. Lo que te diga el Señor a ti, sea bueno o sea malo, nosotros vamos a obedecer. Pero es necesario que tomes tú la decisión. Siempre vaya un hombre de Dios delante. Ustedes se pueden dar cuenta que lo de Moisés se fue arrastrando de generación en generación. Pon de jefes a gente que no tengan avaricia. Pon de jefe a gente que tenga virtud. Pon de gente a que sean temerosos de Dios. Y esa situación se fue repitiendo de generación en generación. ¿Para qué? Para que la consulta a Dios se fuera mostrando de la mejor manera. Amados hermanos, ¿usted sabe a qué se debe el fracaso? ¿Usted sabe a qué se debe el fracaso de Saúl? ¿Usted sabe a qué se debe el fracaso de Saúl? A consultar a la bruja. ¿Ah? A consultar a la divina. ¿A quién es la lectura de 1 Samuel? ¿A quién es la lectura de 1 Samuel? Capítulo 23, versículo 2. Consultó a una hechicera. ¿A quién es la lectura de 1 Samuel capítulo 23, versículo 2? A nadie. ¿A nadie? Uno de ustedes que me lo lea, por favor. 1 Samuel capítulo 23, versículo 2. 23, versículo 2. Sí. Porque necesito eso para refundar otro texto. ¿Y a quién es de 1 Samuel 9:9? Samuel 23, 2. Sí. Entonces David consultó al Eterno. Iré a combatir a esos filisteos. Y el Eterno respondió, ve, iré, hiere a los filisteos y libra a Keila. Okay, muy bien. Ahí está. Nuevamente repito. Ahora búsqueme 1 Samuel 9:9. Uno de ustedes. Aquí está. Adelante. Adelante. Antiguamente
Cuando alguien en Israel iba a consultar a Dios, solía decir: vamos a ver al vidente, porque así se le llamaba entonces al que ahora se le llama profeta. Muy bien. Es decir, todo el tiempo la consulta era. Siempre se consultaba a Dios en cualquier acción. Entonces, ¿quién es el vidente? El que se llama hoy en día profeta. O después se llamaba profeta. Ahora decía, ¿cuál fue el gran error que cometió Saúl? Que Saúl, en vez de ir a consultar a Dios, fue y consultó a quién? Fue a una hechicera. Hermano Méndez, su lectura la tiene. Vamos a ver, si hermano Méndez se prepara ahí con la lectura, por favor. Yo necesito esa lectura. Me lee la hermana su texto. Hermano, su texto. Adelante, hermano. Proverbios 21. Ajá. Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, Ajá. mas el consejo de Jehová permanecerá. Muy bien, muy bien. Muchos pensamientos tenemos nosotros en el corazón. ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? Imagínense las madres. Yo me imagino a la hermana Mariana. ¿Cuántos pensamientos tendrá usted en su corazón? ¿Qué le voy a decir a Ada? ¿Qué le voy a decir a Álvaro? ¿Qué le voy a decir a Ale? ¿Cómo tratar a Mari? ¿Cómo ayudar a la otra? Para cada uno tenemos un pensamiento. Imagínense el hermano Jorge que tiene unas cuantas responsabilidades. El hermano, ¿verdad? O sea, nosotros tenemos cantidad de pensamientos en nuestros corazones. Pero ¿qué dice la palabra? Solo la decisión la tiene el Señor. Vamos a escuchar lo que dice en 1 Crónicas, capítulo 14, versos 10 y 14. Solamente el 10 y 14, hermano. Adelante. Entonces David consultó a Dios: subiré contra los filisteos, los entregará en mi mano. El Eterno los sube y los entregaré en tu mano. David de nuevo consultó a Dios y él le dijo: no subas tras ellos, sino rodealos y ve a ellos por delante de la balsamera. Ok, bien. Esa es otra manera y otro momento en el cual David tuvo que ir a consultar ¿a quién? A Dios. Porque a veces no solamente la consulta la hago una sola vez, hay que hacerla varias veces, Tere, ¿verdad? Hay que hacerlas varias veces, porque a veces creemos que el problema está resuelto. No, hermano, no. Hay problemas que se nos presentan a nosotros que son como el cáncer. ¿Qué es lo que hace el cáncer? Comer. Entonces, ¿tienen que estar haciendo qué? ¿Qué tienen que estar haciendo? Realmente dándole todo el tiempo tienen que estar haciéndole realmente tratamiento para que el cáncer no siga avanzando. Amén. Gregorio, su texto, por favor. ¿Lo tiene, Gregorio? Romanos 12. Es un precioso nombre, no sé quién es escritura. 12.2, Gregorio, 12.2. 12.2. Sí, señor. ¿Ves teniendo su texto en la mano? No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Muy bien. Quiero aprovechar ese texto para decirle, hermano, estamos en los meses más peligrosos. Octubre, noviembre, diciembre hace que la gente se vaya muchas veces de la iglesia. En este mes y en esta fecha y en esta semana que viene, creo que está por ahí muy cerquita la semana, realmente en el estado de Trujillo se va a presentar un movimiento muy fuerte. Necesitamos, amado hermano, ojo, estar muy firmes en la fe. ¿Por qué? Porque a veces somos arrastrados por el mundo. ¿Y qué dice la palabra de Dios? No os conforméis, sino ser transformados. ¿Por medio de quién? De la renovación en Cristo Jesús, Señor y Dios nuestro. Es decir, amado hermano, en Cristo Jesús, consúltele usted a Dios
todas las acciones de su vida, diga, ¿me conviene o no me conviene? ¿Hago esto o no hago esto? Porque la iglesia tiene que ser un centro de crecimiento para las situaciones. Yo sé que ustedes, muchos de ustedes tienen la telefonía, y en la telefonía cada rato, eso es como, en estos días me decía un señor, mire, yo estoy como huérfano cuando no tengo wifi. ¿Cómo es eso? Sí, estoy como huérfano. ¿Por qué? Pues no sé, no tengo vida. Yo le decía, pero bueno, quédese tranquilo, agarre un libro. No, porque yo puedo agarrar un libro para leer, pero ¿cómo hago para comunicarme con tal persona en tal lado? Ay, Padre Santo. Entonces, ¿cómo hago con esto? ¿Cómo hago para buscar información? Si los repuestos, yo le decía, Padre de la Gloria, es muy cierto. Pero entonces, si ellos tienen que consultar a un teléfono, nosotros tenemos que consultar al Espíritu Santo de Dios para que realmente nos oriente en todas las situaciones de la vida. Denle su texto. Adelante. Vayan preparando los textos. En tus manos están mis tiempos. Ajá. Líbrame de la mano de mis enemigos y de mis perseguidores. Muy bien. Amén. Cada uno de nosotros tenemos gente que realmente quiere vernos con envidia. Hay gente envidiosa. Tenemos que cubrirnos hasta de eso. Y cuando dice la palabra Dios, en tus manos está mi tiempo, mis amados hermanos, es porque Dios conoce nuestro presente, nuestro futuro, nos hizo ayer, nos creó dentro del vientre de nuestra madre, nos formó, nos capacitó, sabe cómo se ha desarrollado cada uno de los elementos. Consultemos a Dios para varios elementos. Primero, para obtener sabiduría, dirección y guía divina. Segundo, porque en todas las decisiones importantes de la vida es necesario que Él esté presente. Tercero, Él te conoce y te puede recordar cuál es su voluntad de acuerdo a qué, a tu crecimiento espiritual. Cuarto, porque necesitas cada día más confiar en Él. Pero la base fundamental es que tú tienes que ser humilde para aceptar cuál es la voluntad de Dios. Nelly, tu texto. Amén. Confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra, y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino, y confía en Él, y Él hará. Exhibirá tu justicia como la luz, y tu derecho como el mediodía. Guarda silencio ante Jehová y espera en Él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. Amén, gloria a Dios. En línea general, hermano mío, aquí está casi todo el resumen de la lección. Confía en Jehová y haz el bien. Confía en el Señor y Él te va a prosperar en todos tus caminos. Confía, acepta, ve, dirige todas las acciones de Él. Céntrate en la presencia del Altísimo Señor y Él va a orientar todos tus pasos. Hermanos, su lectura, por favor, tengan la amabilidad. Este consultó al Señor y le preguntó: ¿debo perseguir a esa banda de ladrones? ¿Podré alcanzarla? Y el Señor contestó: persíguela, pues la alcanzará y rescatará a los prisioneros. Muy bien, ahí tenemos otro caso de consulta. David siempre consultaba. Usted sabe que si alguien consultaba a Dios, era David. Lo hacía a través de Efod, lo hacía a través de la arca, lo hacía a través de situaciones. Pero David siempre vivía consultando. ¿En qué momento no consultó David al Señor? ¿En qué momento no consultó David al Señor? Cuando fue y cometió el error con Betsabé. Ahí no lo consultó. Porque si lo hubiera consultado, no comete ese tremendo error. Amén. Necesitamos consultar al Señor de la vida. Gregorio me dijo su texto ya. ¿Qué me falta por decir el texto, hermano Jairo? Adelante, hermano Jairo Rosario. Adelante. Ajá. Leo en el nombre de Jesús para la gloria de Dios Padre. Amén. Josué 1:9. Ajá. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Ajá. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Ok. Siempre necesitamos tener valentía, hermano. Valentía en doblegar la postura nuestra, nuestra razón por encima de la razón de Dios. No, que yo soy así. No, Señor. Usted nunca va a crecer. Si usted no es humilde ante las cosas de Dios, no crecemos. ¿Verdad, hermano? No crecemos. Nada.
Si usted quiere crecer en las cosas de Dios, tiene que ser valiente en aceptar la razón de Dios por encima de la razón suya. Entender que Dios está primero que nada. Entender que Dios es el que le provee de alegría. Entender que Dios es el que le orienta en todo su camino. ¿Sabe por qué nos llevamos chascos en la vida? Nos llevamos chascos en la vida porque no sabemos consultar al Dios de la verdad. Rosario. Proverbios 3, 5, 8. Confía en el Señor de todo corazón y no en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus sendas. Allanarás. No seas sabio en tu propia opinión, más bien teme al Señor y huye del mal. Esto infundirá salud a tu cuerpo y fortalecerá tu ser. Qué bendición. Brinde un aplauso al Señor de la vida. Yo quiero que Rosario me repita, porque quiero que el niño escuche este versículo. Rosario, repítame otra vez. Escuche este versículo, porque va a ser demasiado para ti. Usted va a ser demasiado útil para su vida. Va a ser demasiado útil para su vida. En donde usted esté, acuérdese de este versículo. ¿Por qué lo necesita usted? Porque lo va a necesitar no solamente para estudiar, para crecer como joven, para también ser adulto, para ser como padre, para ser profesional, para todo. Escúchalo y lo vas a recordar. Y si es posible, llegue a su casa, agarre una libreta, escríbelo, disciérnalo, consúltelo y verás cómo Dios siempre te va a ayudar. Adelante, escúchalo. Confía en el Señor de todo corazón y no en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus sendas. No seas sabio en tu propia opinión, más bien teme al Señor y huye del mal. Esto infundirá salud a tu cuerpo y fortalecerá tu ser. ¡Aleluya! Ahí está. Si queremos tener salud, gozo, contentamiento y fortaleza, lo que usted necesita, amado hermano, está en la presencia del Dios omnipotente. Hemos dado varias citas, creo que no me faltó nadie por leer. Amados hermanos, y quedan muchas otras donde Dios expresa la voluntad de que nosotros le consultemos a Él. Consultar a Dios le va a ayudar en las emociones, le va a ayudar en los deseos, le va a ayudar en muchas otras cosas que realmente es muy importante para situalizarse. Hermano Jairo, bendiciones en plenitud, bendiciones para todos los hermanos.